Vamos a revisar hoy día un tema que es trascendental, porque todas las cosas que hacemos tienen que trascender. Definitivamente es que si no manejamos bien, el paciente puede quedar fuera rápidamente. Una cosa que es importante, todos los días que estamos siempre con una serie de noticias, no vamos a hablar nada de política hoy día, pero una serie de noticias y siempre nos dicen, por ejemplo, que fallece dentro del supermercado por hacer un paro cardíaco, cómo prevenir un paro cardíaco que hace durante el mismo, ¿no? Y todos ustedes estudiantes de medicina son cuasi médicos y en el barrio donde viven, ya sea los vecinos, los primos, los familiares, ustedes los toman como sus médicos de cabecera. Y si hay un problema médico, ¿a quién van a llamar primero? Son a ustedes. Y otra de las cosas que ya están ustedes muy cerca a culminar la primera meta, que es de ser médico, y posteriormente me imagino que casi todos ustedes van a ir a hacer sus serums, donde van a ser el médico, ¿no?, de toda la población, y tienen que conocer esto porque esto es importante. Como les digo, si fallan, el paciente simplemente se muere. Así que es un tema que es importante, que vamos a revisarlo, y se refiere al manejo de la vía aérea. No lo vamos a revisar, vamos a hacer revisiones fisiológicas, porque son temas que ustedes ya lo conocen, en razón de que nosotros somos seres aeróbicos, vivimos, ¿no es cierto?, a base de oxígeno, y la vía aérea es importante justamente para llevar el oxígeno hacia los pulmones. Si por algún motivo tenemos un problema a ese nivel y no lo solucionamos, el paciente entra en una hipoxia franca, puede llegar al paro respiratorio, al paro cardíaco, y si no actuamos rápidamente, el paciente fallece. No todo puede ser muy rápido. Así que es importante el manejo de la vía aérea. No es que ustedes van a decir hay que llamar al especialista, que hay que llamar al médico de vía intensiva, al de emergencia, que ellos hagan. Ustedes están ahí y deben de saber manejar el mismo. Desde la creación, seamos o no católicos, ¿no?, siempre nos habla la historia, desde los inicios de la historia. Por ejemplo, la vida se dio, ¿no? Dios da un soplo al hombre y le da vida. Si uno comienza a revisar inclusive a los egipcios, ¿no?, para cuando hay gente que estaba pronto a fallecer por problemas de asfixia, hacían traqueostomías de urgencia, que se puede hacer, pero ya en centros especializados, no es que ustedes vayan a hacerlo ya inmediatamente. Y esto ha ido avanzando, ¿no?, y es muy importante en lo que se desarrolla. Entonces, el manejo de la vía aérea es para el mismo hay que entrenarse. Hoy vamos a hacer la parte teórica, pero más adelante es la parte práctica. De nada vale que nosotros sepamos todo de memoria si no lo sabemos hacer. Entonces, ¿por qué? Porque van a utilizar toda una serie de dispositivos, se va a hacer toda una serie de maniobras. Muchas veces estas maniobras pueden ayudar bastante al paciente. Y a partir de ello, el objetivo es llevar una ventilación adecuada. Y esta ventilación adecuada va a hacer que lleve un oxígeno adecuado, y el transporte se hace lo mismo. Es un desafío que todos debemos ir entrenándonos. Ahora, algo que ya ustedes deben de conocer, porque ya pasaron la etapa de preclínicas, ¿no es cierto?, que han hecho la parte de anatomía. Es importante recordar acá, en este momento, y ir rápido, reconocer las estructuras en cuanto a la vía aérea, ¿no? Como estamos viendo, es importante de afuera hacia adentro. Esta es la cavidad oral, porque el abordaje que vamos a hacer, si bien es cierto, todos respiramos a través de las fosas nasales, ese es un abordaje a partir de la boca. Entonces ya tenemos una serie de cosas o estructuras que reconocer. La lengua, que es importante para poder hablar, pero al momento del manejo de la vía aérea es importante. ¿Por qué? Porque la lengua puede caer atrás y obstruye esta parte posterior, que es la epiglotis, la glotis y el ingreso de la vía aérea. Entonces podemos tener problemas. Es importante reconocer el paladar, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a ver ahora, un rato más, o sea, qué estructura tenemos que reconocer ahí cuando hacemos una intubación. La nasofaringe, ¿por qué? Porque podemos hacer una intubación nasotraqueal, tenemos que reconocer estructuras. La orofaringe, porque hay un esquema de manejo a través de un tubo especial que va a la orofaringe, etc. Entonces, es importante reconocer, y quizás como clave acordarnos de que el esófago es anterior o posterior. Es
posterior, ¿no es cierto? Y una cosa interesante que ahorita todos nos damos cuenta, en la vía aérea, si uno ve acá el ingreso, uno hace acá, esta es la boca, siga acá el cursor, yo ingreso y hay que pasar esto que es la epiglotis y tiene que entrar el aire hacia la parte anterior. Entonces es importante acordarnos de ellos porque desde ya cuando la persona, por ejemplo, está inclinada, esto se hace más posterior a este nivel de la orofaringe, entonces hay toda una curva y solo por ese motivo el paciente no puede respirar. Y la otra cosa es los abordajes que se hacen, muchas veces uno entra fácil, pero se va hacia la parte posterior porque se va hacia el esófago. Importante reconocer esta estructura. ¿Por qué? Porque otra vez, como vamos a trabajar a partir de la boca, tenemos que conocer qué cosas están implicadas en la apertura bucal. Dos cosas primordiales aquí. Esta es la más importante, la articulación temporomandibular. Es importante esto porque tenemos que saber e inclusive poder hacer una luxación de esta articulación para hacer una apertura adecuada. Y la otra parte es qué tanto se abre la boca, ¿no? ¿Y por qué? Porque si no se abre adecuadamente, las posibilidades de que tengamos nosotros de hacer manejo de la vía aérea se va a complicar. Si uno va ingresando más hacia adentro, ¿no? Uno va con poder apreciar, por ejemplo, ya si uno ve de afuera, tenemos que saber reconocer el cartílago tiroides. ¿Y por qué es importante el cartílago tiroides? El cartílago tiroides y el cartílago cricoides. ¿Por qué es importante acá? Por ejemplo, ya como manejo la vía aérea, aquí hay una membrana, que es la membrana cricotiroidea. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante la membrana cricotiroidea? A ver, tú, ¿qué nos dices? ¿Por qué crees que es importante? Para hacer la cricotiroidectomía. ¿Para qué hacemos una cricotiroidectomía? Para ¿y por qué nos vamos a ir de frente, no? ¿En qué caso tendríamos que hacer eso? ¿Qué? En caso de emergencia. Pero en caso de emergencia yo le puedo, vamos a ver, yo alineo toda la columna cerebral y el paciente respira bien. ¿En qué tipo de emergencia es que uno tendría que hacer una cricotiroidectomía así urgente? Cuando se cierra la vía aérea. No fastidia, la vía aérea baja, alta, porque la baja se cierra, no se cierra, por ejemplo, ¿en qué caso? Pues, por ejemplo, ¿no? Ustedes se van a la playa o a una fiesta en la noche, alguien va a un restaurante, está comiendo, se atraganta, ¿no es cierto? Y una vez que se atraganta, ¿qué harían ustedes si alguien se atraganta con algo? Sería la maniobra de Heimlich, ¿cierto? Y si la maniobra de Heimlich no funciona, ¿qué hacemos? Estamos en el restaurante, ¿no? Hay tenedores, hay cuchillos, ¿ah? Claro, miren, lo ideal es, claro, hacer una maniobra de Heimlich, pero muchas veces uno puede fracasar, ¿no? Porque de repente la estructura que ha entrado ya no puede salir, ya ha entrado más hacia adentro. ¿Qué hacemos? Es algo que se ha fijado ahí. Entonces ahí, por ejemplo, es una opción que dicen hacer una cricotiroidectomía. Les digo así en son no de broma, un tenedor y cuchillo. Ubicar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y ahí está la membrana, todos nos cogemos. Y ahí yo puedo hacer un agujero, ¿no es cierto?, con el cuchillo que tengo. Ahora ya no tenemos cañitas, por ejemplo, pondría una cañita ahí y a través de eso va a respirar. Hasta que llegue el auxilio que pueda requerir. Entonces, es importante el reconocer esa membrana cricotiroidea. Esta de la laringe, ¿qué cosa es importante reconocer? Todas las estructuras, pero algo que es clave en el manejo de la vía aérea es reconocer la epiglotis, ¿no es cierto? La epiglotis va a ser importante reconocerlo. Esta es una vista antero-posterior, esta es una vista lateral y aquí es importante, ¿no? ¿Por qué?
Porque cuando uno va a ingresar a la vía aérea, uno va a poder ver acá, por ejemplo, ¿qué son estos? Las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Esta es la epiglotis vista de arriba hacia abajo, y acá vamos a ver un tubérculo que se llama tubérculo epiglotis. Entonces, cuando ingresamos, ya vamos a ver cuando hagamos la intubación, todos tenemos que ver este tubérculo del epiglotis, y una vez que veamos, fácilmente estamos seguros que hacia la parte posterior están las cuerdas vocales. Hacia la parte posterior están las cuerdas vocales, que es donde debe ingresar lo que nosotros queremos, por ejemplo, colocar un tubo, si fuera el tubo endotraqueal. ¿Qué más? Y aquí es lo importante, ¿no? Lo que decíamos es importante, y acá dice, ¿para qué queremos saber del paladar duro, el paladar blando? Entonces, algo que es importante en la última revisión que se hace en el manejo de la vía aérea, últimamente más revisiones hay muy pocas que se hacen, ¿no? Porque ya se conoce bastante, solamente en el equipo. Entonces vamos a ver un equipo nuevo que se está usando bastante, pero algo que siempre se repite a toda la gente es cuando sea electivo, ¿no? Tenemos que evaluar la vía aérea, porque tenemos que estar preparados. Por ejemplo, algunos de ustedes van a ser anestesiólogos de repente, algunos van a ser anestesiólogos, algunos van a trabajar en cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Entonces tienen que evaluar, ¿no?, la vía aérea, si es una clase 1, es una clase 2, una clase 3, una clase 4. Porque si estamos todos en una clase 1, como que es la gran mayoría, que más o menos estamos hablando del 60, 70% de las personas tienen ello, la intubación, uno va a proyectar que puede ser fácil, manos entrenadas obviamente, ¿no? Pero si ya es una clase 2, todavía se puede hacer tipo 1. Pero si ya tenemos un paciente con una vía aérea clase 3 y sobre todo clase 4, las posibilidades, escuchen esto, que es una palabra que debemos utilizar, las posibilidades de fracasar son altas. Entonces dice, oye, voy a fracasar, no, tengo que prepararme para una intubación que llamamos nosotros difícil. Cuando es una intubación difícil, tengo que entrar preparado para ello. Es distinto, yo con mi laringoscopía veo que es una clase 1 y no va a tener problema, esto lo voy a hacer fácilmente. Pero si veo que es una clase 3, clase 4, me tengo que preparar. Vamos a ver, por ejemplo, qué deberíamos usar para el mismo. Entonces, es importante, ya por ejemplo les digo, vamos a hacer para una pregunta de examen con una parte clínica. Mi pregunta de examen es, si yo tengo un paciente de clase 3 o clase 4, ¿cómo va a ser la intubación del mismo? ¿Sí? Entonces, esto va a ser muy importante para poder realizar el mismo. ¿Ok? Ahora, decíamos que uno de los objetivos en el manejo de la vía aérea es ofrecer al paciente una adecuada ventilación. Cuando hablamos de ventilación, tenemos que ver qué utilizamos para ventilar. Entonces, aquí vamos a ir aprendiendo, o de repente ya ustedes han conocido, no es solamente el que nosotros seamos hábiles y lo conozcamos en hacer, sino en saber utilizar una serie de objetos con los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿qué utilizamos para ventilar? Mascarilla facial con bolsa autoinflable. Esto tiene varios nombres comerciales. Uno de ellos es marca Ambu. Y de ahí esta marca Ambu se ha hecho un genérico. Y aún nadie escucha en un hospital, en una emergencia, en una sala de operaciones que diga, pásame una mascarilla facial con bolsa autoinflable. Lo que te dicen de frente es, pásame un Ambu. Ahora el Ambu puede tener, le dicen, ¿qué marca es ese Ambu? La marca. Siempre ustedes que van a entrar al hospital y dicen, ¿el Ambu está listo? El Ambu. Entonces cuando se habla de Ambu es la mascarilla facial con bolsa autoinflable. Otra cosa que vamos a revisar, por ejemplo, los dispositivos básicos para la vía aérea, que son sencillos, que son fáciles de utilizar y son importantes y muchas veces no los utilizamos. No le damos el valor que tiene en el momento de manejar la vía aérea, ¿no? Y estamos hablando justamente de la cánula orofaringea y la cánula nasofaringea. Y más adelante hablaremos un poco de los dispositivos avanzados para la vía aérea. Por ejemplo, la mascarilla laringea, que ha vuelto en boga, porque antes
quitó y en la década pasada se dejó de utilizar, pero nuevamente ahora se está utilizando, sobre todo en casos donde la gente no está muy bien entrenada y pacientes que pueden ser candidatos a intubación difícil. Hasta que pueda venir alguien entrenado, se puede utilizar la mascarilla laringea, el tubo laringio, el tubo esófago traqueal, y finalmente vamos a revisar donde más nos vamos a demorar es hablar sobre el tubo, ¿no?, de aplicación endotraqueal. Ahora, una de las cosas importantes, y aquí justamente ya es parte de la anatomía que estuvimos revisando, es la apertura de la vía aérea. Cuando hablamos de apertura de la vía aérea, vean ustedes una persona, ahora en otro país ya promedio, podría decirse de esta estructura, cuando uno va reconociendo la vía aérea, ¿esta qué parte es? ¿Qué es? ¿Qué parte es esta parte? Lo que estamos viendo acá en blanco. Es la tráquea, ¿no es cierto? Y la parte roja es el esófago. Esta es la parte de la vía aérea, como está indicando que está puesto en blanco. Miren, una persona, si vemos que es un poco obesa, esto es la lengua y cómo está obstruyendo la vía aérea. Y esta es la posición que adoptamos muchas veces cuando descansamos. Y cuando hay una persona que está entrando en asfixia puede estar en esta posición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una de las primeras cosas, y es pregunta de examen y en la parte práctica que tienen que hacer y se va a insistir en esto, es extender la cabeza, como vemos acá, se está extendiendo la cabeza, más un desplazamiento anterior de la mandíbula. Esto es básico, uno extiende la cabeza y lleva el mentón hacia adelante, ¿no? Lo lleva hacia adelante. Como estamos viendo, miren, al hacer ello, cómo la vía aérea se alinea. Se está alineando, puesto que habíamos blanco y aquí de una línea y no está obstruida como está acá. Esto es una cuestión básica. De repente cuando están ustedes chicos en un restaurante, como poníamos el ejemplo, están en una discoteca y ven a alguien, de repente es simple, primero alinear la vía aérea y ya la persona respira bien. Sin nada de agarrar el cuchillo y querer hacer el frente de la comida, ¿cierto? Entonces, esto es básico y es importante. Claro, pero ahí dice, ¿sabe qué, doctor? Nos estamos yendo en el verano a la playa y justo hay un accidente y vemos una persona que está tirada, ella puede tener un accidente y lo vemos que está poniendo medio morado. Si hacemos esto, de repente le vamos a producir una lesión a nivel cervical y lo ponemos cuadripléjico, porque es el razonamiento rápido, ¿no?, de un médico. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Cuando hay sospecha de lesión a nivel cervical, lo que tenemos que hacer, y por eso les decía, es clave conocer esta articulación temporomandibular, es no se hiperextiende, lo que se hace es se lleva de atrás hacia adelante toda la mandíbula. Y si es necesario, hasta se puede usar la articulación temporomandibular. Claro, tú dices, ay, qué doloroso, pero ¿prefieres una persona viva con dolor o una persona que no le duele y se quede y fallezca, ¿no es cierto? Entonces, es importante. Entonces, esta maniobra de la apertura de la vía aérea son dos cosas para pregunta de examen. ¿Cuál es? Primero, la extensión de la cabeza que se hace y el desplazamiento anterior de la mandíbula. Esa es la primera maniobra. Y si hay sospecha de lesión a nivel cervical, puede haber una fractura, etc., ¿qué se hace? Una tracción mandibular sin extender la cabeza. Esta es la forma. Cuando vean en la práctica es lo que van a poder realizar. Esto, como decíamos, es cuando hay sospecha de la existencia de un traumatismo vértebro-medular. Bien, lo otro era administrar ventilación, ¿no es cierto? Hay que administrar. Entonces, como habíamos visto desde el inicio, ¿no?, de católicos, ¿no?, desde el inicio ya Dios le dio la vida a través del soplo y eso se sigue haciendo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es lo que fácilmente conocemos como la ventilación boca a boca. La forma de administrar ventilación pueden hacerse a través de la ventilación boca a boca, ventilación boca a dispositivo de barrera, es decir, una mascarilla de bolsillo, o ventilación con ambú, como hemos visto, una bolsa autoinflable que tiene una bolsa de reservorio. Entonces, este es el ejemplo típico cuando uno, por ejemplo, está en la calle, ¿no?, está yendo a alguien con la enamorada, está en el centro comercial, y un momento llaman a alguien y no tenemos nada, porque tú eres el médico y te lanzas, ¿no? Tú dices, vas a dar ventilación básica,
Entonces, ¿qué voy a hacer? Pásenme un ambur, no hay ambur, ¿no es cierto? En el centro comercial. Ventilación boca a boca, dispositivo de barrera. No creo que todos ustedes vayan con su dispositivo de barrera. Entonces, tenemos que hacer la ventilación boca a boca. ¿Cómo se hace? Igual, miren lo que pasa acá. Lo que se hace, se extiende y se tracciona hacia adelante y de ahí se comienza a hacer la ventilación boca a boca. ¿Cómo se hace? Se cierra la fosa nasal, se cuenta las mismas respiraciones que uno tiene, las mismas hace y las va a ir transmitiendo a la persona a la cual se está asistiendo para este tema. Ahora, existe también la ventilación con mascarilla de bolsillo, ¿no? Es como les digo, es tener una mascarilla y en lugar de hacer el contacto de boca a boca se hace a través de la mascarilla. En algunos casos pueden hacerlo si está en alguna institución y es igual. Lo importante, y quiero que vean, y por eso se hace énfasis en esto, ¿no? Se hiperextiende la cabeza, o sea, se alinea siempre la vía aérea. Es igual acá, siempre está alineada la vía aérea. A nadie se le va a ocurrir, y si alguno de ustedes lo hace, ya lo vamos a jalar, de que el paciente está sin alinear la cabeza y van a comenzar a darle respiración. Eso probablemente no va a ayudar en nada al paciente. Ahora bien, esto es la mascarilla con bolsa autoinflable, ¿no es cierto? Esta es la mascarilla. Inclusive, si hay alguno que ha visto, ha escuchado, ¿no? Le gusta, etcétera, en cuidado intensivo se utilizan mucho los famosos ventiladores mecánicos. Son respiradores artificiales, también le dicen, ¿no? Y cuando uno comienza a revisar esto de acá, esta mascarilla con bolsa autoinflable, este fue el primer ventilador, obviamente manejado por una persona. Ya después se hicieron mecánicos, ahora son electrónicos, con toda una serie de cosas que nos miden la presión transpleural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto fue lo primero, y es lo básico y lo que tenemos que aprender a manejar. ¿Qué es lo que contiene? Perdón, tiene una máscara, tiene una válvula, y esta válvula es importante porque porque la persona, cuando nosotros le vamos a dar ventilación, tenemos que darle con una insuflación y luego tiene que expirar también, ¿no es cierto? O sea, tiene que salir el aire. Entonces, cuando nosotros, la bolsa de ventilación, nosotros hacemos presión, sale el aire, tiene que cerrarse esta válvula, que es una válvula llamada expiratoria, y todo el aire ingresa al paciente. El paciente luego exhala y ese aire no regresa a la bolsa, sino se abre esta válvula y el aire hace, ¿no? Entonces estamos simulando un respirador. ¿Qué más tiene? Aparte de la bolsa, tiene acá un reservorio donde nosotros podemos hacer ingresar oxígeno. Lo llamamos bolsa de reservorio. Y esa bolsa de reservorio le administramos oxígeno, entonces que puede llegar inclusive hasta el 100%. Acuérdense que nosotros respiramos el oxígeno al 21%, ¿cierto? Y si estamos en la altura, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Si estamos en la altura, por ejemplo, ¿a qué posible de inspiración de oxígeno? ¿Ah? No sabe, ¿cuánto? 16, aquí está más o menos. Más, ¿cuánto es más? No sabe, pero es más. Lo que pasa, ya sea en la altura o ya sea a nivel del mar, sí respiramos al 21%. Lo que cambia es la presión que se ejerce, que es la presión atmosférica. Todo se mide a nivel del mar, es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, y eso es 21%. Pero en la altura, la presión atmosférica baja, ¿no? Pero sigue la concentración, sigue no siendo la misma. Lo que necesitamos es ponerle más presión. Esas preguntas importantes que hay que acordarnos. Bueno, entonces, esto de acá es importante y es la mascarilla, como les decía, con bolsa autoinflable. ¿Cómo se utiliza? Y esto también lo vamos a hacer en la práctica, ¿no? Por ejemplo, ventilación, donde ya le ponemos para no estar mascarilla, con bolsa autoinflable, nos acordamos lo que decimos es ambú, ¿cierto? Como nombre genérico vamos a utilizar ambú. Estoy haciendo comercial a alguien, de repente ustedes no han visto en nuestra época, en el siglo pasado, y suena feo, ¿no? Siglo pasado, yo recuerdo en los comerciales decía, use usted Gillette,
El gilet es una hoja de afeitar que antes había, ¿no? Y igual la hoja de afeitar le llaman gilet, pero la gilet es una marca. Iban inclusive y decían, señor, denme un gilet marca chic. Nadie iba y decía, ¿sabe qué es una hoja de afeitar? Marca chic. Decían, igual en el Colino, ¿no? Colino era el equivalente o el genérico, así se puede llamar, de la crema dental, ¿no es cierto? Tienen un Colino marca Colgate, lógico. Pero bueno, acá para efectos prácticos y sencillos vamos a decirle el ambú. Un reanimador, están ustedes solos, aparte, a pesar que tengan compañía, ustedes son los expertos, fíjense cómo se hace. Nuevamente insistimos, ¿no es cierto? Se hiperextiende el cuello, se trae hacia adelante la mandíbula. ¿Qué hace el reanimador? Con la mano derecha fija la máscara, ¿no es cierto?, en la boca, y con la mano izquierda le va a ir dando o insuflando. ¿Está bien? Entonces es lo que hace cuando tenemos una sola persona que está reanimando. Si tenemos dos personas, uno de ellos se pone a la cabecera del paciente y hay otra que se pone en la parte lateral. La que se pone a la cabecera es la que realiza esa maniobra que hemos dicho nuevamente. Extiende y lleva hacia adelante la mandíbula y fija la máscara la fija, y es el otro el que va a ir insuflando. ¿Cuántas veces le vamos a dar? Acuérdense, es el promedio que respiramos. ¿Cuánto respiramos normalmente por minuto? 12 a 20. ¿Cuánto? 12 a 20. De 12 a 20, ¿no es cierto? No es de que le voy a dar más oxígeno, le voy a dar 50 veces, no hay nada que ver. Tenemos que hacer lo fisiológico, ¿no? El darle una determinada frecuencia. Sigamos avanzando. Luego tenemos los dispositivos básicos para la vía aérea. Siempre todos tenemos que aprender a utilizar las cosas básicas. Entonces nos olvidamos, nos vamos a lo complejo. Y son estos dispositivos básicos que son sencillos, que los podemos utilizar y que ellos nos van a permitir muchas veces no llegar más allá, y con esto vamos a poder apoyar al paciente para el manejo de la vía aérea. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la cánula orofaringia, la cánula nasofaringia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de utilizar estos dos tipos de cánulas? Utilizan para permeabilizar la vía aérea en casos especiales, ¿sí? Para permeabilizar. Inclusive acá, nosotros cuando vamos a hablar, igual, le voy a poner un nombre que es una marca, pero que es lo que usamos, ¿no? Por ejemplo, la noche que estuvimos de guardia en el hospital, viene el residente, que es un residente del segundo año que estamos de guardia, ingresa un paciente y dice, señorita, por favor, pásenme un tubo de mayo. De frente te dice así, pásenme un tubo de mayo. Y dices, tubo de mayo. Pues bien, la cánula orofaringia también tiene, o sea, la marca que más se ha utilizado, o sea, uno de los que más se ha hecho es mayo. Nosotros le decimos tubo de mayo, entonces nunca, pues, poquísimo. Si uno le pide a la enfermera, pásenme una cánula orofaringia, número 12, es cánula orofaringia. Entonces, si usted dice, pásenme un tubo de mayo número 12, automáticamente se lo van a decir. ¿Está bien? Entonces, también para que puedan conocer cánula orofaringia, más conocida, ¿no?, en el ambiente médico como tubo de mayo. La cánula orofaringia tiene de diferentes longitudes. ¿Cuál es la función de la cánula orofaringia? Sujeta la lengua, ¿no? Acuérdense que la lengua se puede caer, a pesar que uno haga la maniobra, la lengua se puede caer. Entonces la va a sujetar, y lo importante, por la forma que tiene cuando va a ingresar, es la concavidad mirando hacia arriba, lleva hacia adelante la lengua, entonces permeabiliza la vía aérea. Algo que es importante, está contraindicado en pacientes conscientes. Si alguno de ustedes yo le quiero poner, seguro que me va a pegar, ¿no? Y con justa razón, porque que te pongan aquí despierto eso, o sea, no es nada. ¿Cuándo se usa? Cuando hay relajación de músculos de la garganta, por algún motivo. Se relajan los músculos, entonces la lengua se va a caer. Pero lo que uno hace es poner esa cánula, vamos a ver de qué manera, y al ponerla, levanto y llevo la lengua hacia adelante. Cuando haya maniobras de extensión de elevación sin efecto, o sea, a pesar que hice yo, todavía veo de que la lengua está caída, pongo un tubo de mayo o una cánula orofaringia. Asociado al uso del ambú, muchas veces si uno está en la calle, por ejemplo, está con los bomberos ahí reanimando a una persona, puedo poner la cánula orofaringia, le pongo la máscara esta
el ambú y puede estar ventilándolo hasta que alguien llegue y pueda avanzar o proceder con un método más avanzado. Y también es esto de acá, pacientes que tienen tubo endotraqueal. ¿Y por qué se pone la cánula orofaringia? Para prevenir el morder el tubo, porque muerde el tubo el paciente si no está adecuadamente sedado y se obstruye el mismo y vamos a tener dificultades. ¿Cómo se coloca? Esto también es pregunta de examen y en la parte de práctica se incide mucho en esto, porque digo, esto es algo básico que todos tenemos que saber. Lo primero es, si me da opción, puedo medir qué número de tubo voy a utilizar, qué número de cánula, perdón, que hay que medir. Hay que medir acá en el ángulo que tiene la mandíbula hacia la fosa nasal aproximadamente. Entonces, ese es el tamaño que voy a utilizar. ¿De qué manera se coloca? Y eso sí es pregunta de examen, ¿no? Todo esto que yo les muestro, todo eso está en todos los libros, está en internet, no hay nada yo que nuevo que les puedo comentar, pero sí las técnicas, porque uno puede escuchar, se puede imaginar y puede hacer cosas que no son reales, ¿sí? ¿Cómo es? Ustedes acuérdense que la cánula tiene una concavidad y tiene una convexidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se coloca? Se coloca, como estamos viendo acá, con la concavidad mirando hacia arriba. Claro, inicialmente uno dice, ¿cómo le voy a poner eso, no? Mirando hacia arriba. Y justamente cuando uno está ingresando va a chocar con el paladar blando o el paladar duro, perdón. Uno puede seguir ingresando y ahí tiene que girar. O sea, uno está poniendo, ingresa y lo gira, como está pasando acá. Gira y finalmente el tubo queda en esta posición. ¿Qué es lo que va a hacer esta cánula? Va a llevar la lengua hacia adelante. ¿Está bien? Y hace que la vía aérea, como estamos viendo, se vaya a alinear y el paciente fácilmente pueda respirar. Entonces, en la inserción que se hace con la concavidad, se ingresa con la concavidad. Antes que nada, nuevamente, extendemos el cuello, llevamos hacia adelante la mandíbula, se hace la apertura bucal, se coloca con la concavidad mirando hacia arriba y cuando uno ingresa y choca con el paladar duro, se gira la cánula y luego va a quedar insertada de esta manera. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que hacer. Luego tenemos la cánula nasofaringia. La cánula nasofaringia sí es de poco uso, no es tan práctico, es de poco uso, pero cuando hay que usar, cuando sea necesario hay que utilizarlo. El material del cual está hecho es distinto al otro, el otro es un poco rígido, porque como les decía, permite inclusive si el paciente quiere morder no le va a hacer mayor cosa. En cambio la cánula nasofaringia es un tubo de plástico o de goma suave, como estamos viendo, y que va a ingresar justamente por la fosa nasal, como estamos viendo acá, va a ingresar siempre apuntando con la concavidad mirando hacia abajo, ¿no? Uno ingresa y como ven ustedes, permeabiliza la vía aérea, entonces de tal manera que uno puede a través del mismo inclusive poner oxígeno. ¿En quiénes está indicado poner una cánula nasofaringia? Pacientes que tengan un reposo nauseoso importante. Si uno le pongo agua en la boca y comienza a vomitar, se puede aspirar el paciente y va a tener más problemas. Es mejor colocar una cánula nasofaringia. Pacientes que tienen traumatismo de boca. Por ejemplo, ayer me llegó una señorita de 23 años que tenía un tumor en el maxilar que lo operan y le han sacado todo el maxilar, parte de la mandíbula. Entonces, nadie se le va a ocurrir colocarle algo en la boca. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde qué hace? Se coloca todo a nivel nasofaríngeo. Pacientes que tengan fractura mandibular no pueden abrir la boca, ¿cierto? Y pacientes que tuvieran algún daño neurológico, o sea, a nivel cervical. Entonces, yo no puedo hacer maniobras, tengo algún problema, pues mejor ingreso por la vía nasotraqueal. Y algo que es importante es aplicable en pacientes despiertos. Se podría, un paciente que está despierto, aplicar el mismo. Ahora, aquí ya viene un poquito, ya seguimos avanzando, hemos ido desde la cosa básica, ¿no? Desde dar una respiración, ventilación de persona a persona, boca a boca, y ahora ya estamos ingresando con dispositivos un poco más complejos. Y estos son los dispositivos avanzados con la vía aérea. Tenemos la máscara laringia, tenemos el tubo laringio, tenemos el tubo esófago traqueal y finalmente el tubo endotraqueal. Vayamos a ver cada uno de ellos. A ver, ¿en qué consiste? Primero tenemos la máscara laringia. Yo recuerdo cuando ingresé a la residencia nos hablaban, sí, que ustedes tienen que usar la máscara laringia. ¿Dónde hay máscara laringia? A ver, no existía. Toda la teoría. ¿No?
cuidado intensivo ahí en el hospital de Baleares, sí, no había más claro. Vamos a la emergencia importante, no existía, todo era plano teórico, o sea, no le daban la importancia. Pero hoy en día sí, uno va y ahí está la máscara laríngea, porque es importante, como le decía, nos va a ayudar cuando tengamos casos de intubación difícil, como vamos a ver más adelante, y podríamos utilizar el mismo. Es una alternativa frente a la intubación, como dice. Puede ser también guía para intubar. Vamos a ver por qué motivo. Provee apertura y fijación de glotis. Importante esto. Ya cuando estamos entrando a la vía aérea, acuérdense, a nivel de la laringe tenemos las cuerdas vocales, que si por algún motivo se cierran o hay una estructura que se deposita ahí, por más que hiperextendamos y todo, no va a entrar ventilación. Entonces va a ser importante ello, ¿no? Y no provee sello en el esófago. Esta es una desventaja. ¿Por qué? ¿Por qué será una desventaja en que no provee sello en el esófago? ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Por obstrucción. ¿Por qué creen que es importante si no provee sello en el esófago? ¿Qué es su desventaja? ¿Perdón? Porque no permeabiliza la... Dejemos entre paréntesis esa pregunta a ver si le dan la respuesta de esta manera. Miren, cuando uno ingresa, la forma de colocar es la siguiente, ¿no? Coge el tubo laríngeo como si fuera un lapicero, con la máscara laríngea mirando hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, es lo que uno ingresa. Hace la maniobra de hiperextensión, igual acá se tracciona la mandíbula hacia adelante y se ingresa de esa manera, igual como si fuera un lapicero. Ustedes van ingresando, ¿sí? Entonces va ingresando y como está yendo acá, sigue ingresando a esta parte y vean ustedes esta parte distal, que es lo que propiamente fuera la máscara laríngea. Y lo que hace es, acá se deposita sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la glotis. Se va a depositar. Entonces, ¿qué hace? Como este es un dispositivo que es un tubo, uno inclusive acá puede colocar el ambú y le puede dar oxigenación. ¿Está bien? Otra cosa que es importante aquí, la máscara tiene un aditivo en el cual uno con una jeringa insufla aire y va esto a hacer que se pegue un poco más hacia lo que es la glotis, o sea, la laringe en sí. ¿Está bien? Pero acuérdense de una estructura que estaba en la parte posterior. Esa estructura se llamaba esófago. Entonces, si nosotros por algún motivo no insuflamos adecuadamente o esta máscara no se adosa adecuadamente a la laringe, ¿qué va a pasar? Nosotros al insuflar aire por acá, va a pasar aire hacia el tracto digestivo, va a pasar aire a través del esófago hacia el estómago. Y si es una persona que, por ejemplo, ha ingerido alimentos, puede haber regurgitación. Y al haber regurgitación, como no sella el esófago, salen los alimentos, sale el, ¿cómo se llama? El contenido del estómago y puede entrar a la vía aérea. Entonces, esa es la desventaja, no provee sello en el esófago. Pero no por eso decir, ay, entonces no lo usamos, no. Hay que utilizarlo adecuadamente. ¿Está bien? Y esto de acá no es que un paciente se va a quedar siempre con su máscara laríngea, eso va a ser un paso a seguir para utilizar otro tipo de instrumento. ¿Está bien? Ahora, ya seguimos pasando entonces, ¿qué hace el tubo laríngeo? Es una alternativa frente a la intubación, como han visto ustedes. Este tubo, como su nombre lo dice, es un tubo, ya no es una máscara, sino es un tubo, y que, como su nombre dice laríngeo, va a ir hacia la laringe. Es una alternativa frente a la intubación y uno lo puede hacer a ciegas. Como están viendo ustedes, acá se está introduciendo casi a ciegas. Tiene una eficacia similar al tubo endotraqueal, ¿no? Es de fácil inserción y acá es una cosa interesante. Tiene tubos ahí de 1 y de 2 lúmenes. ¿En qué consiste? Vean ustedes acá, este ya es un tubo, como vamos viendo, va ingresando y tiene dos, ¿cómo se llama? Para insuflar. ¿Y qué es lo que hace? Uno insufla y entra acá esta parte distal, está ingresando, ingresa al esófago.
Acuérdense lo que decíamos, en la parte posterior que estamos viendo acá, este es el esófago, o sea, la parte distal ingresa al esófago. Esta parte proximal, ¿no es cierto?, se queda en la orofaringe. Entonces, inflamos estos dos, ¿no? Cerramos la orofaringe, cerramos el esófago, administramos, y en esta parte media que estamos viendo, ahí tiene unos agujeros, este tubo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros insuflamos con aire, el aire va a ingresar, y como esto está cerrado, esto de acá no permite que haya ingreso, ¿no es cierto?, de la boca hacia la vía aérea, entre el aire y por estos agujeros va hacia la laringe. O sea, en forma indirecta va hacia la laringe, no es que el tubo entra directo a la laringe. Entonces, esto, como les vuelvo a decir, se está colocando a ciegas, ¿no? Y acá se ve mejor. La parte distal tiene un globo que va hacia el esófago, tiene un globo proximal que se queda en la orofaringe, se infla ambos, por uno acá, y uno al insuflar el aire ingresa y por acá hay unos agujeros y este aire va a penetrar hacia la vía aérea a través de la laringe. ¿Qué ventaja tiene esto? Igual se está haciéndose a ciegas, no necesita usted de colocar o de tener laringoscopio, ¿no? Porque casi siempre cuando uno hace, si no ve adecuadamente la epiglotis, siempre todo se va hacia la parte posterior, que en este caso es el esófago. Luego tenemos el tubo esófago traqueal, ¿no? Que es muy parecido al tubo laríngeo, ¿no? Veamos acá, como estamos viendo, esta parte distal, ¿no es cierto?, que va a ir hacia el esófago, esta parte proximal que se va a quedar en la orofaringe, tiene dos, ¿cómo se llama?, para poder administrar aire, se va a insuflar cada globo por cada una de estas partes, como vemos, y el tubo va a quedar de esa manera. Igual el aire va a entrar, como vemos por acá, por esta parte que lo ven como I, que tiene agujeros y por fenestras, y por ahí va a entrar el aire hacia la vía aérea. Ahora bien, ahora sí llegamos a lo que todo residente, y de repente también cuando uno era interno de medicina, cuando yo fui interno de medicina, yo recuerdo que cuando estaba en el hospital Almenara, queríamos hacer todo. Es como que decíamos, Dios nos dio la capacidad para hacer todo. Todos queríamos intubar, queríamos hacer todo, ¿no? Y cuando entrábamos a sala de operaciones, cirugía, nos decíamos, o sea, le decíamos al anestesiólogo, yo quiero intubar, porque es el acto en el que uno antes hacía y lograba, o sea, uno se lograba como interno, ¿no? ¿Cuántas veces has intubado tú? Muy pocos intubas cuando son internos. Y cuando uno ya es residente, tienes que intubar. Ahí sí tienes que intubar. Tienen que llamarte para intubar. Entonces, esto es la administración o la colocación de un tubo endotraqueal es un objetivo y cuando se realiza es un logro que el médico lo pueda realizar exitosamente. Como su nombre lo dice, es el estándar de oro para asegurar la vía aérea permeable. Cuando uno está en una institución, idealmente deberíamos utilizar un tubo endotraqueal. No quita nuevamente, como les decía, no quita que no utilicemos las cuestiones básicas. Tenemos que hacerlo. Facilita el aporte de oxígeno en altas concentraciones. Este tubo se conecta a un ventilador mecánico, y ese ventilador mecánico le va a administrar niveles de presión positiva, niveles de respiración altas, le va a brindar oxígeno a altas concentraciones, etcétera, etcétera. O sea, este sí es el gol estándar. Ofrece también como una vía alterna la administración de fármacos, ¿no? Por ejemplo, la vasopresina se puede administrar por vía endotraqueal, la atropina, la lidocaína, la epinefrina, la naloxona. ¿Qué es la naloxona? ¿Qué se han hecho farmacología, no? ¿Han hecho farmacología? Todavía no la vio, ¿no? ¿Qué es la naloxona? Porque dice, doctor, me han dicho que se puede poner naloxona, pero ¿qué es la naloxona? O no existe. La naloxona es un antídoto de morfina, ¿no? O sea, uno puede utilizar el mismo. Bueno, no vamos a hablar nada de farmacología, mejor, como dice en mi tierra, adentrémonos al tema de la vía aérea. ¿Está bien?
pero es una vía importante para poder, si uno quiere utilizar medicamentos durante la reanimación, de repente un paciente está en paro, lo está reanimando, no tiene una vía, le puede poner la adrenalina o epinefrina por la vía aérea a través del tubo endotraqueal. Ahora bien, si uno hace un poco de historia, estaba acá la imagen, ¿se acuerdan cuando les hablaba? En Egipto, para poder permitir la vía aérea casi siempre se hacía traqueostomía. Los de frente hacían traqueostomía. Pero ha ido evolucionando y miren una de las primeras formas de cómo a un paciente se le colocaba un tubo y se le administraba, entre comillas, oxígeno, que era aire, era forma de administrar. Esta era otra forma, se le colocaba acá, ¿no? Y la administrábamos. Aquí ya apareció en la década de, este es más o menos en el siglo XIX, hablamos más o menos 1840, Kirstein es uno de los primeros que empezó a hacer la laringoscopía con un aparato que se llamaba otoscopio, ¿no? Comenzó a poder utilizar el mismo, y eso ha ido avanzando hasta tener los laringoscopios, y hoy en día inclusive ya hemos avanzado tanto que todo lo hacíamos directamente, ahora se hace, miren, ¿esto qué es? Esta es una intubación, es difícil. ¿Se acuerdan que yo les decía? Tengo un paciente que tiene una apertura clase tipo 4, entonces es complicado, no me voy a de frente a intubarlo. Mejor me preparo. ¿Y cómo están haciendo acá? Hacen a través de un broncofibroscopio, donde está un tubo endotraqueal, se hace con visión directa, ¿no? Viendo en una pantalla toda la vía aérea, la epiglotis, la glotis, etcétera, y se va a colocar el tubo. Pues esto ya es lo más moderno, es lo más reciente que se hace. Inclusive hoy en día, ¿no? Del hospital que vengo, esto es lo clásico que hacemos y que vamos a hacer, y no va a dejar, si alguno de ustedes se va a ir a hacer su serum, por ejemplo, a Yaumio, se va a ir a hacer su serum, no sé, pues a la altura de Ayacucho, ¿no? A Pampas, etcétera, nadie va a tener sus equipos, ellos sí van a tener, es un laringoscopio, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a trabajar la colocación del tubo endotraqueal, como se debería hacer, pero también algunos, esto hay en mi hospital, ¿no? En el hospital Rebagliati, que es el laringo, el que tiene video, ¿no? Ahora vamos a verlo, por ejemplo, aquí lo vemos, ¿verdad? Vean ustedes, el laringoscopio tiene una cámara de video de acá puesta en el mango, de tal manera de que no es como ahora cuando vamos a practicar, uno tiene que ver. Acá es casi a ciegas, pero como tiene fibra óptica en la punta y va viendo, yo voy viendo básicamente la glotis que estamos teniendo acá y voy a ver que puedo intubar. Es la videolaringoscopía. ¿Hay equipos? Eso sí hay. En el hospital donde trabajamos existe. Y esto fundamentalmente se utiliza, por ejemplo, para la intubación, que yo creo que va a ser difícil. Entonces, hoy en día, en pleno siglo XXI, en el año 2019 en el cual estamos, no puede nadie decir que no se puede intubar a un paciente. Bueno, hablamos del hospital Rebagliati, de repente donde yo conozco más ahí. Porque hay todo esto, lo anterior que habíamos visto, hay broncofibroscopía para intubar, si es difícil y no veo nada, utilizo broncofibroscopio. Y si no, utilizo la videolaringoscopía como estamos viendo a continuación. Todos quisiéramos tener esto. Yo me voy de hacer mi serum, como decía Yauyos, que es donde he estado, que es la Sierra de Lima, en la vida voy a tener esto. Entonces tengo que prepararme nuevamente con lo básico. Para poder llegar a hacer esto, primero tengo que hacer lo básico, y de ahí ya lo complejo, ¿sí? Y esto es real, ¿no? Por ejemplo, acá está un profesor, que están los residentes, se está haciéndose la videolaringoscopía, como ven ustedes acá, en real es un paciente verdadero, se ve acá la glotis, donde va a ingresarse, y están los residentes, ¿no? En plena aprendizaje de cómo se hace la videolaringoscopía, o sea, ya se hace. Pero bueno, volvamos ahora a nuestra realidad, a que cuando estamos en nuestro centro de salud, estamos viajando por alguna parte de nuestro país y tenemos que colocar un tubo endotraqueal. Lo primero, esto que colocar un tubo endotraqueal, de repente, según ustedes, es o pertenece, conoce, por ejemplo, a ser bomberos, ellos tienen un maletín que se llama de paga, y en ese maletín de paga existe todo este material, como parte de... Cuando están en un hospital también hay un maletín que tiene todo esto. Entonces, para intubar, yo necesito materiales. Para intubar,
No es, si yo me voy a ir a intubar y no tengo estos materiales, mejor no lo hago. ¿Qué hago? Utilizo lo básico que hemos dicho, ¿no es cierto? Y te extiendo el cuello, tracciono la mandíbula, ¿no? O coloco una cánula orotraqueal, una cánula. ¿Está bien? Entonces, pero cuando voy a intubar necesito tener todo esto. Necesito un suministro de oxígeno y ventilador, que fuera esto de acá, nuestra bolsa autoinflable, mascarilla con válvula, con bolsa de reservorio, como estamos viendo cualquiera de ellos, medicamentos, porque al paciente probablemente lo voy a dormir, ¿no? Porque a nadie le va a gustar que lo intuben despierto, es lo más, ¿no? Lo más dañino que pueda hacer. Equipos de aspiración orotraqueal, porque de repente he hecho mis maniobras, el paciente está lleno de secreciones en la boca y no tengo con qué aspirar, no voy a poder hacer nada. O sea, como parte de la intubación es necesario ello. Pues cuando uno va a intubar, dice, señorita, ¿está listo el equipo de aspiración? Sí, entonces con el equipo de aspiración voy a poder fácilmente trabajar. Cánulas, o tanto orofaringeas y nasofaringeas, como diciendo, el tubo endotraqueal. Y algo que es importante, una guía para el tubo. El tubo es de un material que es plástico, que es flexible, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ingresando el tubo, si se dobla no lo voy a poder hacer, entonces tengo que tener una guía, ¿no? Que estas son las guías, una guía que hago de que de alguna manera el tubo se ponga algo rígido, ¿no? Laringoscopio, con diferentes tipos de hojas, sobre todo las curvas. Yo les digo acá, yo cuando hablo con mi paciente le digo, mejor es pecar por exceso que por defecto en este caso. Porque dicen, no, dame una mediana, y si te falta espacio, y si el paciente ya se pone cianótico y está haciendo radicardia, ¿qué va a estar cambiando tu laringoscopio? En cambio, cuando tu hoja es la más grande, te va a ser dificultoso, pero no hay problema, ¿no? Si vas a necesitar una mediana, tú manejas y vas a hacer que sea como mediana. Si necesitas que sea larga, eso te va a ayudar de todos modos. Pero tenemos que tener, ¿no? Cinta adhesiva para fijar el tubo, porque ya hemos hecho todo, etcétera, ya está intubado el paciente, nadie lo fija, de repente viene el enfermero, así doctor, se está moviendo y se sale el tubo. Y pasa eso, no es que sea una broma, eso es real. Lubricante muchas veces se coloca, ¿no es cierto?, en el tubo para que pueda pasar fácilmente, silocaína en gel para que no produzca mucho. Jeringa de 10 centímetros, ¿para qué quiero la jeringa? El tubo tiene lo que llamamos un cap, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que inflar ese cap, porque si no lo tiene y le comienzo a dar ventilación, parte de ese aire se va a ir a la vía digestiva, va a regurgitar y puede entrarse a la vía aérea. Y finalmente el estetoscopio, ¿no? ¿Y el estetoscopio para qué nos va a servir? Es para verificar que el tubo está en la vía aérea, y que esté en la vía aérea y que sea simétrico hacia los dos pulmones, porque puede estar en la vía aérea y como vamos a ver se puede meter al pulmón derecho y el izquierdo se atelectase. Y el paciente no mejora, hoy sigue cianótico, mira, se ha caído la saturación, porque probablemente se haya metido ello, entonces tenemos que retirar, y eso lo podemos de alguna manera clínicamente ver con ocultarlo a través del estetoscopio. Como les decía, necesitamos un laringoscopio. La típica es, señorita, pásenme un laringoscopio, que tengo hoja larga. Me pasan y en ese momento están probando si encaja o no encaja hacer esto, ¿no? Se tiene que ser rápido, nos tienen que pasar probando y que tenga una luz adecuada. Porque si no tiene luz, de nada sirve, porque no voy a ver nada y no voy a intubar así. No hay forma de hacer eso. Prefiero colocar una cánula orotraqueal antes de iniciar la intubación si es que veo que no está funcionando. Este es el tubo endotraqueal. Acá se está probándose si se infla ese cap, porque muchas veces esto está